Bueno, buenos días para todos. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Tesalonicenses. Recordarán que el otro domingo, pasado anterior, estuvo Elías compartiéndonos allí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y bueno, del capítulo 2 quedaron unos 5 versículos, del 13 al 17. Y podrían ser poquitos, ¿verdad? O sea, son solo 5 versículos. Uno dice, bueno, esto puede ser corto. Pero no, fíjense que es mucho en realidad, porque hay para ver bastante y entender. Cuando hay algo que resulta difícil, hay que, prestarle más atención, ir más en profundidad, detenerse más. Y bueno, esperamos que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Leemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí? Leí Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Bien, en primer lugar, dar gracias y ser agradecido es lo que comienza diciendo el pasaje. Y eso hace acordar a cómo comienza esta carta. En el versículo 3 del capítulo 1 dice que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Es decir, como que Pablo sentía la necesidad, la obligación de dar gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Y esto nos enseña, porque no era fácil la situación ni de Pablo ni de los tesalonicenses, de que en las distintas situaciones de la vida, así como ellos, también nosotros podemos encontrar formas y visiones perspectivas en las cuales podemos dar gracias, darle lugar al agradecimiento. Y antes de dar la razón por la que da gracias, lo llama de una manera muy especial, que dice, hermanos amados por el Señor. Sí, hermanos amados por el Señor. Y acá podemos tomar un ejemplo en lo que es la consideración del apóstol Pablo que tenía hacia los hermanos en Tesalónica. Cosas que él no hace, porque a veces nos enseña, nos damos cuenta más por lo que no es que por lo que es, ¿no? Porque uno dice lo que es ahí, está, es como que pasa rápido. Pero él podía pensar, equivocadamente, que los hermanos de Tesalónica no estaban a la altura espiritual, entre comillas, de él, porque él era el apóstol, él era el que había ido y había fundado iglesias por aquí y por allá, había sufrido por Cristo, y podía pensar así carnalmente, de esa manera, y no lo hace. Y ni también podría pensar de que ellos son unos medios para obtener algo que él quisiera tener, también equivocadamente. En cambio no, él tenía esta consideración por los hermanos en Tesalónica, por ellos, y les llamaba hermanos amados por el Señor. Y esto me da a pensar de que, pensando en cada uno de nosotros, ¿tienes tú, hermano, hermana, claro el amor que Cristo tiene por ti? O sea, ¿lo has meditado, te has dedicado tiempo a bajarlo al corazón, a entenderlo, a meditar en ello? A pasar por el corazón el tamaño y la clase de amor que Cristo tiene por nosotros. Porque eso nos dice Juan en su primera carta 3.1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no lo conoce, no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces como que Juan está diciendo, paren un poco, paren las rotativas y miren esto, consideren. Nosotros tenemos un soliloquio interno, o sea, nos hablamos a nosotros mismos, tenemos nuestra propia línea de pensamiento mental. O sea, se llama así, soliloquio, ¿no? No es porque estemos locos, pero bueno, capaz que hay un poco de eso también, pero tenemos nuestra forma de pensar, lo que nos decimos a nosotros mismos. Y muchas veces eso es negativo, porque viene teñido de las cosas del pasado, de lo que nos dijeron equivocadamente otros en nuestra niñez, o el mundo, lo que nos dice, o mismo el enemigo Satanás. Entonces, cuando dejamos de lado la palabra, lo que nos llama meditar, ¿no? Meditar es eso de rumiar, pasar por el corazón, mantenerlo, pararse y mirar. Entonces estamos dejando de lado el medio por el cual quiere transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y quiere cincelar nuestra vida. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Tenemos que detenernos. Si no lo entendemos, bueno, dejemos otra cosa, tomémonos un tiempo para meditar en ello, para considerarlo, con detenimiento, con tiempo, para que pueda bajar a nuestro corazón. Y una vez así que lo entendimos, también que lo tenemos claro, cuál inmenso, como dice Pablo, para entender cuál es la profundidad, la altura, la longitud, la anchura de conocer el amor de Cristo. Cuando lo entendimos, o estamos en camino de, tenemos que reflexionar qué nos distingue a nosotros, por lo cual nosotros disfrutamos de ese amor por gracia, mediante la fe, y nuestro hermano no. ¿Somos mejores que nuestro hermano? No, somos iguales a nuestro hermano. La misma gracia que se derramó y el amor que se derramó sobre nosotros es la que se derramó sobre nuestro hermano. Por eso es que nosotros podemos pensar en que somos hermanos amados por Dios y el que está a nuestro lado también es un hermano amado por Dios. Es bueno considerar estas cosas, porque así lo hacía Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Después dice la razón por la cual Pablo daba gracias por ellos, y es que escogidos para salvación. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar, a detenernos en esto un poquito. Escogido, la palabra allí en el griego significa literalmente tomar para sí, ¿sí? Tomar para Él, tomar para Dios, tomar para sí mismo. Y tiene la idea de elegir, escoger o preferir. Este concepto Pablo lo toma, según los comentarios, de la versión en griego del Antiguo Testamento que se llamaba la Septuaginta. En la historia se reunieron 70 eruditos de hebreos y transcribieron el texto hebreo al griego, y eso se llamó la Septuaginta. Y esa versión del Antiguo Testamento era muy conocida y muy estudiada en el tiempo de Jesús y muy citada. Y bueno, Pablo sin duda que era muy erudito y conocía la versión esta de la Septuaginta. Y en Deuteronomio 7:6 tiene 3 citas allí de que hablan de este concepto, y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hablando de Israel, el propósito de Dios era que Israel fuese ese pueblo escogido, y dice santo y especial. También en el 10:15 de Deuteronomio dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. O sea que se agradó Dios y los escogió a Abraham, Isaac, Jacob y a la descendencia para amarlos y hacerlos su pueblo especial. Y en 26:19 de Deuteronomio dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Este era el propósito de Dios para con su pueblo de Israel. Lamentablemente que ellos no fueron fieles a Dios
No tomaron en cuenta la parte que tenían que hacer de amar a Dios, lo que Dios les pedía, solamente que ames al Señor tu Dios y que le sirvas a Él y que no seas idólatra y rebelde. Y bueno, y lamentablemente cayeron de ese, pero Dios sigue con su plan para Israel, que eso va a continuar después, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter allí. Pero al momento nosotros tenemos esta bendición de ser los escogidos por Dios. Ahora, con esto hay un tema que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de evitar de empantanarnos en la filosofía, ¿sí? Empezar por acá y quedar al borde de la herejía. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, hay pasajes como estos que, gente que viendo pasajes como estos, dice, bueno, esto asegura quiénes serían los salvos y por lo tanto, quiénes serían los perdidos, por negación. Y también aquel que insiste demasiado en lo que el Espíritu Santo hace para la obra de salvación, también podría alguien aducir, bueno, pero si el Espíritu Santo obró para la obra de salvación, ¿por qué no obra en el otro que se termina perdiendo? Entonces al final se le termina echando la culpa a Dios de la decisión de los hombres, de salvarse o de perderse. Y algunos equivocadamente terminan diciendo que Dios creó gente para alimentar el fuego del infierno. Y eso es un disparate, porque no vemos que sea así el carácter del Dios de la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. También Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un llamado para todos, ¿sí? No para algunos, sino para todos. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven, no quiere que alguno se pierda. No tiene predeterminado a alguien para que vaya al infierno. Dios quiere que todos se salven. Y finalmente el llamado eterno de Jesús, que dice, le dijo a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? A María. ¿Crees esto? Le dice a María. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Entonces tenemos que aceptar que hay una parte de misterio. ¿Cómo se conjugan las dos verdades de la voluntad, la capacidad de decidir que Dios le dio al ser humano? Porque así lo creó, porque Dios limitó su soberanía a la decisión del hombre. Dios hubiera podido crear robots que obedecieran su voluntad, pero eligió crear gente capaz de decidir, capaz de determinar, capaz de decir, bueno, me vas a mostrar amor y obediencia en no comer de este árbol que yo planté, o me vas a elegir la desobediencia y el pecado al comer de este árbol que yo planté. Y ahí no había maldad, no había pecado, no había injusticia, no había guerra, no había hambre, no había vejez, no había muerte. En el jardín del Edén, cuando Dios creó el hombre, lo creó en perfección y santidad, no había problemas. Y lamentablemente elegimos, con nuestros primeros padres, desobedecer a Dios. Y ahí se causó todo el desastre del mundo. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso que Dios le dio al hombre con la soberanía y el plan de Dios? Porque Dios tiene sus planes, sus propósitos, y Dios ya tiene trazado lo que va a suceder. Dios no está supeditado a que alguien decida o deje de decidir algo. El Dios soberano de la Biblia, Él determina las cosas y Él tiene sus planes y sus propósitos y se cumplirán, no dependiendo de lo que diga o quiera Satanás o algún hombre. Entonces, bueno, no lo podemos entender, pero sí podemos afirmar, como dice Isaías 55:9, que son más altos los cielos y la tierra, los caminos de Dios, que los nuestros, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Así que, hermano, no es para entenderlo, sino para aceptarlo y darle gracias a Dios de que Él nos escogió. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Es acaso
como una especie de adivino, que ya sabía lo que uno iba a elegir. Y entonces dice, bueno, él sabía que, por ejemplo, el apóstol Pablo iba a creer, entonces lo elige porque ya sabe que va a creer. Como alguna película de superhéroes que uno miró todos los millones de posibilidades para ganar la guerra y solo le servía uno. Y entonces, ¿es acaso así Dios? Y no, el Dios de la Biblia es mucho más poderoso y grande que eso, no es solamente como un gran adivino. Dios tiene sus planes y sus propósitos que se van a cumplir. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Creer en Cristo nosotros mismos, ¿sí? Y dejar de lado la filosofía para los filósofos. Porque muy rápidamente podemos tejer razonamientos que van a rayar en la herejía, ¿sí? Y te llevan a negar algún atributo de Dios. Y reconocer que hay misterios que no los vamos a resolver. Entonces, mejor es quedarnos en la fe y la sencillez a la que nos llama Dios. Dice que somos escogidos desde el principio. Es un concepto impactante. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo creó en perfección, como recién decíamos, y no fue que el hombre y la mujer pecaron, Adán y Eva, allí tomando ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que Dios empezó, bueno, ahora vamos a improvisar, vamos a ver qué pasa, cómo podemos hacer, y llamó a un arcángel, llamó a otro, vamos a pensar ahí, hacemos una reunión, se nos complicó el panorama. No fue así, no fue así. Dios ya sabía, ya tenía su plan, el plan de redención, como dice un predicador conocido, antes que se dijera sea la luz, Dios dijo sea la cruz. El plan de redención en Cristo ya estaba predeterminado desde la fundación del mundo. A Dios no se le arruinó nada, no se le arruinó el pastel, no tuvo que improvisar, está todo en su plan, ¿no? Y Él decidió, como dijimos, autosometerse a que las criaturas decidieran por voluntad propia amarle y seguirle y servirle o no. Y eso va en la decisión de cada ser humano. Y dentro de eso Dios quiere mostrar, dice que un pasaje que Dios sometió a todos bajo pecado, todo quedó bajo pecado, porque la paga del pecado es muerte, y quedó todo así, tanto los judíos como los no judíos, para tener misericordia de todos. Dios quería mostrar su misericordia a la humanidad. Cuando el hombre ya había caído y no tenía nada para ofrecerle a Dios, solo una expectativa, como dice, de hervor de fuego, una expectativa de juicio, de justo juicio. Bueno, Dios en esa condición elige mostrar misericordia y lo hace al enviar a su Hijo Jesucristo para morir y pagar el precio de nuestros pecados, como recordamos en las canciones y en la cena, y siempre lo recordamos y siempre lo tenemos que hacer. Porque es el mayor precio que se pagó jamás. O sea, lo que se pagó más de la historia no es la compra de una multinacional por otra, o no sé, lo que pagó Estados Unidos por Alaska a Rusia, o lo que quieras pensar, ¿no? El mayor precio que se pagó jamás es el que se pagó por tu redención, por el pago de tu salvación, que fue la sangre preciosa de Cristo. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, fue entregado y fue por ti y por mí. Entonces, lo que sucede es que, pongamos el ejemplo de Pablo, ¿no? Saulo de Tarso era aquel asolador de la iglesia. Él entraba a las iglesias y con violencia hacía que todos o negaran la fe o bueno, los mataba presos. Era el enemigo público número uno, ¿no? Era alguien de verdad de temer por lo que hacía y por la autoridad que tenía. Y bueno, así fue confrontado por Dios en el camino de Damasco, y cayó, lo rodeó una luz y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí le preguntas,
¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces termina siendo ese Saulo de Tarso, el asolador y perseguidor, termina creyendo y transformándose en el apóstol Pablo. Y entonces él eligió creer, él eligió arrepentirse, él eligió seguir a Cristo y vivir por él. Y cuando elige a Dios, se da cuenta que Dios lo había elegido de la fundación del mundo. ¿Cómo funciona eso? No sé, pero así es. Así es. Hermano, es para animarse con esta verdad. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Porque vemos que es una verdad que se reitera, no está solamente acá en este pasaje. Es una verdad que está en varios pasajes. Y no es para confundir, ni para filosofar, ni para empezar a volar, para dar pie a interminables debates. No fue para eso. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, en el capítulo 1 vemos que los tesalonicenses estaban pasándola mal por ser fieles a Cristo. Allí en 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Sí? O sea que había algunos que estaban mal, estaban pasándola mal. Y en el capítulo 3 dice que, en el capítulo 2 vimos la profecía de ese hombre de pecado, el anticristo, aquel que va a hacer que las cosas se empeoren mucho más. Y en el 3:2 de aquí, de este mismo libro, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, había gente que estaba causando que los tesalonicenses y que mismo Pablo y su equipo pasaran mal. Y eso podía ser un panorama desesperante para cualquiera, decir que, bueno, va a haber el tiempo donde va a ser peor incluso. Algunos se podría llegar a desesperar. Entonces, lo que Pablo tenía en mente es que los corazones de los tesalonicenses fueran confortados, fueran afirmados. Fuera que al meditar en estas cosas, en que, bueno, yo soy un escogido de Dios y mi salvación está segura porque estoy en su mano, pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, como dice la canción, y que estas cosas, el pensar en esto, pudiera darnos tranquilidad, pudiera darles paz a los tesalonicenses, podían estar firmes, podían estar bien. Y ese es el propósito de esta verdad, hermano. Y tenemos que tomarnos de esto, ¿no? Y no desviarnos a otras cosas. Y no deberíamos confundirnos ni pensar en el que no, a ver quién será escogido, quién no será escogido. No, hay que pensar en mí. O sea, vos ya creíste, vos sos un hijo de Dios. Listo, animate en que tú sos un escogido de Dios. Y tu salvación está firme porque Él así lo quiso. Después dice santificación por el Espíritu. En realidad es en el Espíritu, según el griego. Así como dice también en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Claramente nos está diciendo este pasaje, aquí en Tesalonicenses, que nosotros mismos nos tenemos que santificar y que por esa forma es que somos salvos, ¿no? Por lo que nosotros podemos hacer. No, sino que desde antes de la fundación del mundo nos tomó para sí mismo, para que al creer y arrepentirnos, el Espíritu Santo viniera a nuestra vida y nos santificara. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos limpia, el que nos santifica. Santificado es santo es apartado para Dios. Y entonces, como dice Efesios, habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino y nos selló, puso su sello de pertenencia. Y entonces no es a la manera mía, sino es a la manera de Dios. ¿Sí? Nosotros recordamos ahí a un cantante muy bueno, Frank Sinatra, que cantaba la canción A mi manera, ¿no? My Way, a mi manera. Y él, que yo sepa, no se arrepintió. Él vivió a su manera,
toda su vida. Y sabés, esa forma no nos ayuda. Creer a tu manera no te ayuda. No te salva creer a tu manera. Tenés que venir a las reglas y a la forma de Dios. Es como que alguien, no sé, estuviera pronto para ser juzgado en un juicio, en un tribunal humano, y que dijera, bueno, yo no creo en las leyes, yo no creo en los jueces, yo no creo en las cárceles. Yo, para mí, la cosa es así, yo tengo mis leyes. Podés pensar lo que quieras, pero vas a ser juzgado por las leyes del país y por el juez, y si salís condenado vas a ir preso. O sea, no importa lo que vos pienses. Y las leyes son las que pone Dios. O sea, acá mientras vivimos podemos creer lo que queramos, pensar lo que pensamos, tener ideología, tener todo, pero no significa que eso va a cambiar. Dios nos va a juzgar, o sea, porque dice, está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Y el juicio es según su palabra, según las leyes que todos hemos quebrantado. Vos podés pensar que sos la mejor persona de la historia del universo, pero eso no cambia nada. Sos un pecador y vas a ser juzgado. Entonces tenés que venir a las reglas de Dios, a obedecer a la fe. Romanos 1.5 nos dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es el orgullo y la soberbia lo que nos aleja fundamentalmente de creer en Dios. Sobre todo es eso, porque no queremos obedecer a Dios, porque no queremos humillarnos delante de Él, porque no queremos reconocer de que nuestra condición de pecadores, que lo necesitamos, que no tenemos nada para ofrecerle bueno a Dios y que la gracia de Dios lo tenemos que aceptar, recibir así como es, un regalo no merecido. Pero es así. O se recibe de esa manera o no se recibe. Esas son las reglas de Dios. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios te manda que te arrepientas. No te pide, ni te ruega, no te solicita, no te informa, te manda que te arrepientas. ¿Te vas a arrepentir o no? Arrepentite, amigo que nos visitás, para disfrutar del perdón, de la gracia y de la vida eterna con Dios. Pero sí o sí te tenés que arrepentir. Y arrepentir y confesar es decir lo mismo que Dios dice. Significa que no vamos a dar excusas, no vamos a justificarnos por nuestro pecado, no vamos a decir, no, pero yo hice esto por esto, no, pero vos fijate, como en el principio en el Edén, ¿no? Lo que pasó con Adán y Eva. Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿No? La mujer que tú me diste, o sea, ya le dio palo a Dios, ¿no? De costado le dio palo a Dios. Y la mujer, la serpiente, ¿no? La serpiente no dijo nada, ¿no? Entonces Dios juzgó, pero nadie se salvó. O sea, esas excusas no sirven. No nos sirve dar excusas. A Dios no se la podemos copiar, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de quien le conoció? Dios pagó un alto precio por nosotros. Entonces, lo que Dios espera de todo esto que Él ha invertido por ti y por mí es esa santificación. Santificación es un proceso que implica transformación, de que partimos de nuestra vida de pecado, sea en donde estemos, no sé, seamos el religioso que nos parezcamos la mejor persona del mundo o el peor de todos. No importa, todos somos pecadores, todos partimos de la misma... el lugar de salida es el mismo para todos en esto, ¿no? La gracia de Cristo. Nadie sale adelantado porque era casi perfectito o sale muy atrás porque era el peor de los pecadores. El apóstol Pablo decía que él era el primero de los pecadores porque persiguió a la iglesia de Dios. Y entonces tenemos este proceso de santificación, ¿sí? De ser transformados a la imagen de Cristo, transformados a la imagen
de su Hijo. Y este proceso de santificación no se termina, dura toda la vida. Entonces, si hay un Hijo de Dios, o sea, si hay alguien que no está en este proceso de santificación, bueno, pueden pasar dos cosas. Una, que esté andando según su propia carne, y ya vimos en Gálatas lo que significa eso, o que realmente no sea un hijo de Dios. No lo sabemos. ¿Sí? Pero lo que Dios espera de cualquiera, de todos y cada uno de nosotros, es que estemos en este proceso de santificación. Y habla de la fe en la verdad. ¿Sí? La palabra menciona la fe en lo que... la palabra menciona que la fe es lo que Dios ha comunicado a todo como la verdad, a toda la humanidad como la verdad. El contenido, el todo, digamos, del mensaje de Dios es la verdad, ¿sí? Lo que Dios ha comunicado. Y este versículo contrasta con el versículo anterior, que es el 12, y dice: a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente resalta el hecho de que lo que Dios dice es verdad, y no puede ser de otra manera, porque, como dice Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, Dios no puede mentir. También lo dice Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Todo lo que Dios dice es verdad, ¿sí? Y entonces nos podemos acordar de aquel personaje, Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Que cuando estaba frente a frente con Jesús, Jesús le dijo: para esto he venido al mundo, Juan 18, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo hecho esto, se fue, salió otra vez. Y este Pilato, el filósofo Pilato acá, ¿qué es la verdad? Y se va, ¿no? Cuando Jesús le estaba hablando de la verdad, y Jesús era la verdad personificada, estaba allí delante de él. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si hubiese sido menos arrogante y más receptivo de la verdad que se le estaba comunicando, quizás hubiese sido salvo. Pero bueno, hoy en día somos nosotros los que tenemos la oportunidad de ser salvos, de alcanzar la salvación. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto está vigente al día de hoy para todos los que quieran arrepentirse y creer para ser salvos. Este Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Hay un llamado del evangelio, habla del llamado del evangelio. Dios hizo todo esto mediante un llamado. Dios no solamente informa y no obliga a nadie. No lo hizo desde el principio. Cuando creó en libertad, Adán y Eva no tenían pecado, Adán y Eva no tenían necesidades, Adán y Eva no iban a morir, Adán y Eva no iban a envejecer. Estaba todo bien. Y les puso solamente una condición: ¿no? Si me querés obedecer y amar, no hagas esto, comer del fruto. Bueno, eso fue lo que hicieron, lamentablemente. Pero Dios no obliga al día de hoy con el evangelio. Dios llama. Y nosotros tenemos que hacer eso, persuadir. No podemos obligar a nadie, porque no funciona así. Tampoco decir desapasionadamente: bueno, haz lo que quieras, acá esto es así, vos manejate. No, no es así. Tenemos que persuadir. Persuadimos a los hombres. Hacemos este llamado del evangelio. Y hay un llamado que Dios te hace. ¿Y a quién se los hace? A los pecadores perdidos. Si sos un pecador perdido, puedes responder esta llamada de Dios para ser salvo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para que tu corazón sea transformado, solamente tenés que responder a esta llamada de Cristo. Y el propósito de alcanzar es la gloria
Tenemos el propósito de gloria para alcanzar, como recién leíamos acá, ¿no? Versículo 14 al final, dice, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos un destino de gloria para cumplir la oración sacerdotal del Señor, cuando dijo en Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús oraba por los discípulos y también por nosotros. Y el destino es la gloria. Ahora, a todo el mundo, si nos ponemos la mano del corazón, nos gusta la gloria, ¿sí? Algunos buscan la gloria deportiva, ganar una copa, ¿sí? Ser el número uno en el deporte, o cantante, ¿sí? Tener fama. Los políticos, tener muchas adhesiones. Pero todo eso, gloria del mundo, se llama vanagloria. Vanagloria. El único plato real de gloria es la gloria que viene de Dios, porque es la gloria que permanece. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Podemos nosotros darnos gloria unos de los otros? A los otros sí, en el mundo pasa todo el tiempo, ¿no? Ah, fulanito, mirá, ¿no? Incluso puede ser equivocadamente en la iglesia. El culto de la personalidad de alguien. Pero la gloria verdadera es aquella que viene del Dios único. Y es la gloria que Jesús solamente te quiere dar. Solo Él te la puede dar. Después hay un llamado a estar firme también. Dice, a causa de todas estas cosas se nos exhorta a estar firmes. Así que, hermanos, estar firmes. ¿En qué sentido estar firme? Bueno, no resbalar frente a las persecuciones, tribulaciones, frente a los problemas que puedas afrontar. Seguramente que no vaya a ser lo mismo, no vaya a ser lo mismo el día de hoy que lo que pasaban los tesalonicenses, pero sí en los problemas de la vida que te toquen vivir por causa de ser fiel a Cristo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de alguien que, no sé, que roba un banco o que, yo qué sé, que es infiel a Dios o que está ahí en su trabajo y anda como todos los demás, siguiendo la corriente de los compañeros de trabajo, haciendo las mismas cosas y hablando de las mismas cosas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de el que es fiel a Dios y que sufre por ello. Bueno, firme, porque Dios te respalda y te fortalece para que puedas tener la victoria. Y firme para no ser engañado de falsas enseñanzas, como estuvimos viendo en los capítulos anteriores, que había falsas enseñanzas. Tenemos que mantenernos en la verdad. Porque a Dios no le da lo mismo si vos permanecés firme que si no permanecés firme. Acá en el primer libro de Tesalonicenses 3:8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjese cómo lo dice Pablo, ¿no? Vivimos si ustedes están firmes. Y si no, Pablo, y si vienen y te cuentan, mirá, los tesalonicenses no están firmes, ¿qué pasa? Es como que Pablo dice, bueno, entonces me muero, no sé, me quiero matar, como diríamos nosotros. Tremendo, ¿no? O sea, ¿no le daba lo mismo? No, para nada. No le daba lo mismo. ¿Y a Dios le da lo mismo? Tampoco le da lo mismo. Entonces, no pensemos esa idea de, bueno, yo soy yo y mi circunstancia y lo que yo decida, voy, vengo, me quedo, voy para allá, voy para acá y no afecto a nadie, total. No es así, hermano, no es así. Afectás. Tus decisiones afectan para bien o para mal. Y ten presente especialmente, más que nada, porque estamos hablando de la afectación de unos a otros, pero ten presente, sobre todo, que se pagó un precio muy alto por ti. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Dios pagó el precio por ti. Por eso hay que estar firme. Y un factor clave para estar firme es retener la enseñanza o doctrina que nos fue entregada. Y con esto podemos pensar rápidamente. ¿Hay apóstoles hoy en día? ¿Para qué tuvo que haber apóstoles en el principio de la historia de la iglesia? Bueno, para entregar la palabra, para fundar las iglesias, para dar la doctrina, para dar el puntapié inicial, para decir, bueno, acá está el fundamento, ¿no? Y así lo hicieron Juan, Pedro, Pablo. Fueron los apóstoles que tuvimos, que todavía los tenemos porque tenemos sus escritos. Al día de hoy hay necesidad. ¿Dios mandaría nuevos apóstoles? ¿Hay cosas nuevas para enseñar? No, está todo acá. La palabra está completa. Entonces, ¿qué necesidad habría? Porque los apóstoles habían conocido directamente, habían tenido trato directo con el Señor Jesús. Y además hacían señales y prodigios y milagros de apóstoles que respaldaban, que Dios respaldaba por medio de eso, que era esa la palabra y este era el mensaje. En un momento Pablo dice, las señales de apóstol han sido realizadas entre ustedes. Entonces lo que tenemos es gente que se pone a sí mismo, miren, yo acá soy el apóstol porque tuve una visión y por ahí bajó el ángel Miguel y me dijo que yo era apóstol. Sí, mirá vos, ¿no? ¿Y quién? No, fue allá en una montaña y no, eso no es así. Esos son engreídos charlatanes que quieren poder, autoridad, riquezas, y tenemos que estar despiertos nosotros y esas cosas desecharlas, ¿sí? Porque para aplicar la palabra tenemos maestros, evangelistas, pastores, diáconos, cualquier creyente de a pie lo puede hacer, ¿no? Aplicar la palabra, ¿sí? Y también este pasaje nos habla de la autoridad que tiene el canon bíblico, la palabra escrita. Porque acá dice el mensaje dado por nosotros personalmente o por carta. O sea que el mensaje escrito tiene la misma autoridad que el que daba el apóstol presencialmente de su boca. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y además tenemos seguridad en la palabra de Dios. Hermano, hay que tener cuidado, porque hay muchas maneras en que podés caer en el engaño, y son muy sutiles. No es que alguien viene y te dice, vení, te voy a enseñar algo raro acá. No es así, ¿no? Tenemos un corazón engañoso, cada uno de nosotros, ¿eh? El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta la Escritura. Solo Dios, solo Dios. La palabra es aquella que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si vos no estás con la palabra, ¿cómo puedes librarte del engaño de tu corazón? Si es tu propio corazón, es imposible, prácticamente. Además de eso, cuando no estás bien espiritualmente, aferrado a Dios y a su palabra, bueno, viene el enemigo, Satanás, y te hace un festín contigo. Dice que anda alrededor buscando a quien devorar, como un león rugiente. Y bueno, también podés encontrarte con algún ciego guía de ciegos, ¿sí? Algún charlatán por ahí que predica cosas distorsionadas de la palabra o de cualquier otra cosa, y enseñanzas falsas. Entonces podemos caer fácilmente en el error si no damos lugar a la palabra en nuestra vida. No solamente con escuchar un mensaje, que eso sí está bien, un mensaje bíblico, o escuchar, hay buenos mensajes también que están grabados, pero buscar nosotros, ir nosotros en nuestro día a día a la palabra. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que bueno, hermano,
quedémonos con este desafío de librarnos del engaño, de estar en la verdad, dándole lugar a la palabra en nuestra vida, ¿sí? No solamente para aprenderla en la mente, sino para aplicarla. Porque nadie puede venir acá, yo no podría venir a decir, no, yo ya sé. Si alguien viene a decirme algo, a reconvenirme por algo, teniendo razón, ¿no? Evidentemente con la palabra, yo no tendría argumento para decirle a nadie, sí, yo ya lo sé, si es que no lo estoy haciendo. No es ya lo sé, es lo estás viviendo. Hay que vivirlo, hermano, no solamente saberlo. Bueno, finalmente, y como ya se fue la hora, el resto del pasaje nos habla del consuelo. Y creo que esta es una hermosa oración que Pablo hace. Versículo 16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Consuelo, hermano, hermana, amigo, ¿te sentís entristecido por las circunstancias que te toca vivir? ¿Tu corazón está cargado con problemas y con situaciones, con luchas por todos lados? Bueno, entonces recibí este consuelo de parte del Señor. Y podemos rápidamente mencionar algunas cosas, ¿no? Tenemos consuelo y ánimo por el amor de Cristo y el amor del Padre, que dice acá, ¿no? Y pensar en el amor de Dios, como ya estuvimos pensando. Él no nos podía dejar solos. Él no nos podía abandonar a nuestra suerte. Su amor, su compasión no se lo permitían. Él se entregó por nosotros. Juan 10, 28 y 29 dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos como ovejas del Señor en la mano de Cristo y en la mano del Padre. Y también, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor es de Dios por nosotros, es un consuelo. Es un consuelo eterno también el que tenemos. ¿Por qué? Porque podemos vivir circunstancias, así lo vivía Pablo, pueden ver 2 Corintios 11, el 22 al 29, que él mismo dice las cosas que tuve que pasar por ser fiel a Dios, hay una lista. Ninguno de nosotros se acerca a las cosas que él vivió por ahí, pero ¿qué él veía de todo esto, ¿no? El sufrir por la causa de Cristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. Tenemos un consuelo eterno de que a la luz de la eternidad, todo esto, todos los sufrimientos van a pasar. Todos los sufrimientos del presente son temporales. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice, pero no hay mal que dure, porque es en la vida, es en la vida, ¿no? Y el apóstol Pablo sin duda que podía dar cátedra de sufrimiento para todos, ¿sí? Fíjense después ahí, apedreamiento, naufragio, peligro, sufrimientos varios, pero todo eso lo hizo por la misión que Dios tenía para él. Y tenemos ese consuelo eterno de que vamos a estar en la gloria con él. Es una buena esperanza por gracia. Es una buena esperanza. Hermano, si vos sos sincero y no te mentís a vos mismo y mirás para adentro, podés encontrar cositas, ¿o no?
Eso significa ser un pecador. Como sos pecador significa que algo se rompió ahí. No está todo sano. Es por ser pecadores. Es inevitable. Entonces, esa introspección muchas veces no es muy sana porque nunca puedes terminar de arreglar todo lo que está adentro. Porque no está la solución allí. La solución no está dentro. Es decir, no en nosotros, sí está dentro en el sentido del Espíritu Santo de Dios, que Él puso con nosotros. Pero no está en nuestra humanidad caída. Por eso necesitamos esa buena esperanza por gracia. Recordar esta esperanza que Él nos ha dado. ¿Sí? Y Job, ya lo compartía, pero me encanta este versículo. En medio de todo su sufrimiento, su corazón desfallecía dentro de él. Job 19:27 dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía, en medio de todo su sufrimiento, su dolor, de los amigos que estaban allí dándole palo, diciendo, esto te pasó porque algo mal hiciste, algo mal hiciste y por eso te pasó esto. Y ahí estaban ahí y no cedían, y le seguían dando, El corazón desfallecía dentro de él, pero mis ojos lo verán y no otro. Tus ojos verán al Señor y mis ojos también. Y eso por gracia, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es Dios que conforta nuestros corazones, como dice acá. Confortar es dar vigor, espíritu y fuerza a alguien, o también animar, alentar y consolar. Y es precioso para mí pensar de que el Dios del universo, el Dios creador de todo, no es que Dios está ocupado o tiene cosas más importantes que hacer, o bueno, tiene que ocuparse de la guerra por allá en Rusia y en Ucrania, y bueno, ¿qué le voy a estar pidiendo yo? ¿O ¿qué me va a estar mirando a mí? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Dice el Salmo. Pero sin embargo Dios, ese Dios, es tan grande que sí quiere confortarte y confortar tu corazón. Por eso no medites tanto en tu bajeza e ineptitud, porque siempre van a estar allí, siempre van a estar ahí. Medita en la palabra de Dios para que transforme tu vida. Salmo 119 nos dice, ¿con qué le imperará el joven en su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 9. Y el 57 dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Si tu porción es Dios, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, bueno, guarda su palabra en tu corazón. Y Él nos confirma en toda buena palabra y obra. No son solo las palabras, ni son solo las obras. Un padre que solamente le dice palabra y no le muestra un buen ejemplo a su hijo, eso genera rebeldía. Un padre que le muestra un buen ejemplo, pero no le habla a su hijo, no le instruye, eso genera decepción, porque no sabe cómo hacerlo, cómo seguirlo, frustración. Y Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tenemos estas cosas para vivirlas en palabra y en hecho. Tenemos que estar sometidos a Él, humillados y lejos de toda arrogancia. Y finalmente pensar en, como dice Hebreos 13:21, que Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos este pasaje donde no exime la voluntad humana, o sea, tu voluntad tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. No es sentarte y cruzarte de brazos, sino estar alineado con la voluntad de Dios. Pero es Él el que va a hacer las cosas en nosotros, tanto sea de palabra como de hecho. Entonces, conclusión, somos escogidos para salvación, por la gracia y el amor de Dios estamos en sus manos, estemos firmes en la sana doctrina, ¿sí?
la doctrina bíblica, en el canon bíblico, y que nada ni nadie nos mueva de allí. Y animémonos con el amor de Dios y con su consuelo y esperanza eterna que nos ha dado. Bueno, Dios bendiga su palabra.